Me dicen que me espere. ¿Espero? ¿Está bien? Sí, sí. Si no haga foquete, ¿eh? Ah. Sí, ahora. Ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenidos. Como decía Ips, el 24 de enero de 2023, hace ya más de un año. La semana pasada no pude asistir porque estaba de guardia y estuve siguiendo el culto desde casa, porque cuando estoy de guardia pues no puedo moverme. Y vi la exposición de Carlos Moya de los versículos anteriores de este capítulo 13 y él precisamente preguntó que cuánto tiempo llevábamos en esta serie. Y me pareció escuchar una voz, que creo que era de Ignacio, puede ser, que dijo 1 año. Y hubo alguien que no se escuchó la voz que dijo 3 meses. ¿Quién era ese alguien? ¿Está aquí? ¿Quién era? Yo no estaba, no pude saber. ¿Quién? La Alison. Pues Alison, felicidades. No, se te ha pasado rápido la serie, eso es bueno. Y tú, Ignacio, pues bueno, se te ha hecho más pesada, ¿no? Más dura. No, es broma. Hace más de 1 año que empezamos esta serie y como decía Ips, hoy vamos a terminar con esos últimos versículos que son una despedida. Así que vamos a leerlos. Vamos a leer en este capítulo 13, empezando en el versículo 18 y vamos a llegar ya al final de esta carta. Leo en el versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y así finaliza esta carta. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, venimos a escuchar tu palabra, Señor, y venimos a escuchar tu palabra predicada por tu propio Espíritu. Te pido, Señor, que me des, Señor, tu palabra, que la pongas en mi boca, Señor, para que no sea yo, sino que seas tú, Señor, el que la hable directamente a nuestros corazones, Señor. No queremos escucharla con nuestra mente simplemente, sino que sea todo nuestro ser el que reciba tu palabra y que tú nos conmuevas, que tú nos confrontes, que tú nos enseñes, Señor, que haya una respuesta de corazón a tu propia palabra, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, para que tu palabra, Señor, les vivifique, Señor, y que les des oídos para oír. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. A diferencia de otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, esta es un poco particular porque en otras cartas podemos tener al principio, podemos tener cierta información de quién escribe la carta, a quién va dirigida la carta, cuál es el propósito de la carta. Pero en la carta de Hebreos, si miráis el capítulo 1, no es así. Digamos que ya entra al grano, ¿no? Con la enseñanza, no hay una introducción como tal. Y lo poco que podemos saber, no sabemos quién es el autor, pero lo poco que podemos ver y saber lo tenemos pues al final de esta carta, en lugar de tenerlo al principio. Y dentro de estas pistas que nos da esta carta, tenemos en el versículo 22 que nos dice que es una palabra de exhortación, en el versículo 22 que he leído ahora. Y este término es interesante y podemos saber a lo que se refiere gracias a que lo tenemos en otras partes de la palabra, como por ejemplo en Hechos 13:15. En Hechos 13:15, Pablo, al principio de sus viajes misioneros, fue a Antioquía y entró en una sinagoga en el día de reposo, y en la sinagoga le leyeron la ley y leyeron los profetas, es decir, leyeron el Antiguo Testamento, parte de él, y luego los principales de la sinagoga invitaron a aquel que tuviera palabra de exhortación, nos dice ese texto de Hechos. Y entonces Pablo se levantó y empezó a predicar de la manera que era costumbre hacer en las sinagogas judías en el día de reposo, nos dice ese texto de Hechos. Así que podemos saber que esta palabra de exhortación a la que se refiere este versículo 22 se está refiriendo a una predicación, como la que tenemos cada domingo.
Carlos Moya la semana pasada ya lo comentó. Lo que tenemos en la carta de Hebreos, que ciertamente es una carta, pero es en sí una predicación. Una predicación que estaba escrita para que fuera leída y que fuera escuchada. Si leemos la carta de Hebreos, de principio a fin, más o menos nos llevaría 1 hora. Así que eso encaja más o menos con las predicaciones que escuchamos cada domingo. Hoy en día, si tú quieres compartir una predicación, ¿cómo lo haces? Seguramente la tienes en YouTube, coges ese enlace y lo envías por WhatsApp, quizás, o lo envías por un correo electrónico y lo compartes, ¿verdad? Seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho. Pero en ese mensaje que vosotros enviaríais, o que habéis enviado en ese WhatsApp o en ese correo electrónico, no solo enviaríais la predicación y nada más, sino que añadís unas palabras, ¿verdad? Unas palabras de ánimo, escucha esto, o una despedida, o cómo estás. Se añaden unas palabras más. Pues algo así es lo que tenemos en esta carta, y en estos últimos versículos nos podemos dar cuenta que se trata de una predicación oral incrustada, metida dentro de una carta, como lo haríamos hoy en día de forma más simple a través de un mensaje de WhatsApp o de un correo electrónico. Y esto lo vemos en estos últimos versículos que hemos leído, porque si os habéis fijado, si habéis prestado atención, tenemos 2 despedidas. No se despide una vez, se despide 2 veces. Versículo 21 acaba con ese primer amén, si lo veis en el texto. Y al final de todo, en el versículo 25, volvemos a tener un segundo amén. Eso es porque en el versículo 21 tenemos el cierre, el final de la exposición que tenía que ser oral, de la predicación. En el versículo 21 termina la predicación por la cual hemos estado meditando y escuchando todo este año. Y el versículo 25 se despide de la carta en sí. Por eso tenemos 2 despedidas, 2 amén en esta carta. Por ese motivo me voy a centrar sobre todo en los versículos que van hasta el versículo 21, porque son los versículos que pertenecen a todo aquello que hemos estado meditando hasta ahora. Todas las enseñanzas que hemos estado viendo, que nos han estado compartiendo, finalizan aquí, en este primer amén, en este versículo 21. Los demás versículos son un añadido final que ya no corresponde con la propia predicación que el escritor quería compartir, sino que son un añadido más personal, que forma parte más de la despedida de la propia carta y que vemos en ese segundo amén. Y ahora que llegamos al final de este sermón, ahora ya podemos hablar de sermón, todos estos capítulos, del 1 al 13, hasta el versículo 21 es un sermón. Podemos ver cómo el escritor o el pastor, la semana pasada también Carlos nos compartió que seguramente se trataría de un pastor que escribía a unos hermanos, a una congregación. Podemos ver, como hemos leído, que él expresa una voluntad personal. Pero esa voluntad personal esconde en realidad una buena enseñanza, que es lo que vamos a ver ahora. La voluntad o el deseo que él está expresando es el de conducirse bien en todo. Lo podéis leer en el texto. Hay versiones que hablan de conducirse honradamente, otras hablan de hablar bien en todo o de portarse bien en todo. En cualquier caso, sea cual sea la versión que tú tengas, la traducción que tengas en tu Biblia, podemos entender que está expresando la voluntad de que sus acciones o de que sus palabras sean correctas. El escritor transmite también ese mismo deseo, no solo para él, sino también para los destinatarios de la carta. Y lo podemos ver en el versículo 21, cuando dice que ellos sean aptos para toda buena obra, haciendo lo que es agradable para Dios. Ese es su deseo, esa es su voluntad ahora que llega al final de la exposición de su sermón. Que sea lo que sea aquello que ellos hagan o lo que digan, que sea lo correcto delante de Dios y que sea agradable para Dios. Esa es su voluntad expresada aquí. Pero además viene precedida de una expresión que tenemos al principio de estos versículos, en el versículo 18. El escritor dice: confiamos en que tenemos buena conciencia. Él expresa que él tiene buena conciencia en aquello que hace, en aquello que decide, en aquello que habla. Algunas palabras que hemos estado viendo en esta exposición han sido palabras duras, algunas de ellas. Pero él expresa que su conciencia
a la hora de exhortar, de expresar estas palabras, era buena. También expresa que su buena conciencia a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo en el versículo 19, de reunirse pronto con los destinatarios de la carta, también nace de una buena conciencia. Más adelante, en ese segundo cierre de la carta, vuelve a repetir eso, concretando que él irá a verlos, si es posible, con Timoteo. Él lo que está diciendo es que él tiene buena conciencia a la hora de compartir sus palabras y a la hora de tomar sus decisiones. De la misma manera que el escritor de Hebreos expresa tener esa buena conciencia en aquello que dice o en aquello que hace, yo mismo confío en que tengo una buena conciencia o que he tenido una buena conciencia a la hora de preparar este sermón y confío en que tengo buena conciencia a la hora de compartiros estas palabras en las que he estado meditando. De la misma manera también confío en que todos los que estáis aquí tenéis una buena conciencia o habéis tenido una buena conciencia al venir hoy aquí y que tenéis buena conciencia a la hora de escuchar estas palabras. De hecho, confío en que todos los que estamos aquí, por lo general, solemos tener una buena conciencia en cuanto a las acciones que realizamos en nuestra vida diaria, en cuanto a la manera que nos conducimos en nuestro caminar, en cuanto a las decisiones que tomamos. Yo confío en que todos tenemos buena conciencia en hacer lo que hacemos y en decir lo que decimos. La buena conciencia nos mueve a realizar las acciones que hacemos. La buena conciencia nos mueve a tomar las decisiones que tomamos. La buena conciencia nos mueve a realizar buenas obras. Algo así es lo que está compartiendo el escritor de Hebreos en estas primeras palabras del versículo 18. Pero la conciencia, y en concreto la buena conciencia, no es que sea algo exclusivo que tengamos los creyentes. Todo el mundo en general tiene buena conciencia en nuestra sociedad. Quien más y quien menos en nuestra sociedad intenta hacer las cosas bien. El escritor de Hebreos, cuando habla de esa buena conciencia, la palabra original que utiliza el griego es suneidesis, es la palabra, y se refiere concretamente a conciencia moral. Ese es el tipo de conciencia a la que se refiere el autor, el escritor, cuando se refiere a buena conciencia, una conciencia moral. Y es algo común la conciencia moral en el ser humano. Y es común independientemente de si eres hijo o hija de Dios o no lo eres. Todos tenemos conciencia moral. La conciencia moral busca el hacer el bien o más bien el evitar hacer el mal. La conciencia moral puede venir moldeada por muchos valores distintos, valores éticos, el deseo de cumplir la ley, de obedecer a la autoridad, valores políticos, valores religiosos. Este concepto de conciencia moral es un concepto tan antiguo que los filósofos griegos ya escribieron acerca de ello, utilizando precisamente la misma palabra que se utiliza en este texto, suneidesis. Platón ya escribió acerca de ello 400 años antes de que se escribiera esta carta. Y Platón defendía que esa conciencia moral era fundamental para alcanzar sabiduría y virtud. De manera que la conciencia moral no solo no es exclusiva del creyente, sino que además puede tener un enfoque totalmente humanista. Esa conciencia moral, esa búsqueda de esa conciencia moral, puede no tener nada que ver en absoluto con Dios, como por ejemplo defendía y hablaba Platón y otros filósofos griegos. Tener una buena conciencia no implica hacer las cosas bien bajo la medida y el criterio de Dios. Lo que quiero decir es que nuestra buena conciencia no es el patrón a seguir. Nuestra buena conciencia no es la medida por la cual debemos conducirnos delante del Señor. Esa no es la regla, no es la vara de medir nuestra buena conciencia. Pablo expresa algo parecido. En 1 Corintios 4, versículo 4, él utiliza el mismo término que tenemos aquí. Él habla de conciencia moral. Y fijaros lo que dice Pablo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, está diciendo que tiene buena conciencia, ¿verdad, Pablo? Lo mismo que expresa el escritor de Hebreos aquí. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es interesante las palabras que dice Pablo. Nuestros buenos pensamientos, nuestra buena voluntad, nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, no serán jamás
la que nos justifiquen. Por lo tanto, nuestra buena conciencia no debe ser jamás la medida por la cual nos guiemos para saber y para entender si estamos caminando por el camino correcto o no. Sentirnos bien y hacer buenas obras según nuestra propia conciencia no es un criterio bíblico correcto. Y algo así, de forma muy sutil, es lo que está expresando el escritor de Hebreos al principio en este texto. Fijaros lo que él está expresando. Él dice que su deseo es el de que sus acciones sean buenas, que sean correctas. Y él confía en que su conciencia sea verdaderamente buena cuando él realiza esas acciones, al tomar decisiones. Él dice, confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Pero la clave de lo que está diciendo está al principio del versículo 18 y al principio del versículo 19. La clave está en la necesidad que él está expresando de que oren por ello. Él dice, orad por nosotros, antes de empezar a expresar estas palabras. Y luego repite en el versículo 19, y más os ruego que lo hagáis así. Su buena conciencia y su buena voluntad no son suficientes. Su dependencia absoluta para conducirse verdaderamente bien en todo está en Dios y no en su buena conciencia. Y muestra su humildad en la dependencia absoluta de ello, en la necesidad de que los hermanos a los que él ha estado exhortando durante 13 capítulos oren ahora por él. De alguna manera, lo que él está mostrando con esta petición de oración es que todo ese conocimiento teológico que ha estado mostrando desde el principio, desde el capítulo 1, todo aquello que ha estado exponiendo en esa exhortación maravillosa que les comparte, que les ha escrito, no es suficiente para conducirse bien en todo, sino que su dependencia para conducirse bien en todo no está en su conocimiento de la verdad, ni tampoco está en su buena conciencia, sino que está en la dependencia absoluta de Dios. Y con ese sentir, el escritor de Hebreos, después de pedir que oren por él lo que hace es orar por esos hermanos a los que les escribe y utiliza este texto que tenemos aquí que parece sacada de una bendición sacerdotal del Antiguo Testamento, que es en sí una oración. Y tenemos en los versículos 20 y 21, que son los versículos que finalizan esta exhortación que les ha estado escribiendo. Son los versículos que finalizan la predicación que él les compartió. Son el final del sermón. Y en esa oración final, de nuevo, su deseo es que sean aptos para toda buena obra. Versículo 21. Muchos de nosotros hemos estado escuchando toda esta serie desde el principio hasta llegar ahora al final. Cuando hay una exposición bíblica, un sermón, una exhortación, hay una parte que es enseñanza y hay una parte que es aplicación. Y el escritor, como buen predicador, también lo ha hecho de esta manera. Había una parte bastante amplia que era exhortación, que era enseñanza, y la parte final que hemos estado viendo, capítulos 12 y 13, son la parte de aplicación, son la respuesta a ese sermón, a esa exhortación, a esas verdades bíblicas que el escritor estuvo compartiendo. Y en estos últimos dos capítulos, 12 y 13, vimos esa parte de aplicación, a seguir la paz con todos, a no desechar la palabra de Dios, a que haya amor fraternal, a que seamos hospitalarios, a acordarnos de los que más sufren, a honrar el matrimonio, a no ser avariciosos, a acordarnos de aquellos que nos han pastoreado, a no dejarnos llevar por doctrinas extrañas, a ofrecer alabanza a Dios, a ayudarnos mutuamente, a obedecer a nuestros pastores. Y ahora que llegamos al final, vemos el orar, la necesidad de orar los unos por los otros. Todas estas indicaciones finales podríamos entender que estamos hablando de lo que se refiere a conducirse bien en todo. Esto sería conducirse bien en todo, ¿verdad? Se trata de que la enseñanza bíblica se traduzca en buenas obras, en que haya una respuesta. Pero la realidad es que dos personas, y concretamente dos creyentes, dos verdaderos creyentes, pueden cumplir la misma enseñanza, pueden hacer exactamente la misma acción, exactamente de la misma manera, y sin embargo que una obra sea agradable para Dios y le dé gloria, y la otra, sin embargo, no sea agradable para Dios. Porque la diferencia no está en la propia acción o en cómo se realiza, ni está en la buena conciencia, como estaba compartiendo antes.
sino que la diferencia radica en cuál es la fuente, cuál es el origen de esa buena obra. Aquello que nace de nuestro corazón por nuestra simple voluntad no tiene necesariamente que ser agradable a Dios. De nuevo, nuestra buena conciencia, que nace del corazón, no es la medida. Y no solo eso, sino que además lo que Dios nos manda, los mandatos de Dios, no son como una receta de cocina, que si tú sigues los pasos uno detrás de otro, el pastel te va a salir bien. No funcionan así los mandatos del Señor. El origen, la fuente de esas buenas obras debe ser Dios mismo. El Dios de paz que encontramos en este texto, que por medio del pacto eterno, por medio de Jesucristo, no solo nos capacita, sino que Él mismo hace, produce y lleva a cabo esa buena obra con un propósito, para que toda la gloria se la lleve Él y no nosotros. Hoy hemos cantado acerca de darle toda la gloria a Cristo. Hemos orado acerca de que debemos darle toda la gloria a Él. En el estudio también hemos hablado acerca de ello. Toda la gloria se la debe llevar Cristo y no nosotros. Esta oración final que hace el escritor de Hebreos no trata simplemente de que seamos aptos para hacer buenas obras, ni tampoco trata de que hagamos buenas obras sin más, y ya está. Porque el fin del creyente no es hacer buenas obras, no son las buenas obras. Y el propósito de la carta o el propósito del sermón no era que esos hermanos a los que les escribe hicieran buenas obras. Si recordáis cuál era el propósito de la carta, era animarlos. ¿Recordáis? El escritor les escribe porque ellos se estaban viendo tentados a volver a las obras en un momento de debilidad. Ellos estaban viendo tentados a volver al judaísmo, a una religión de obras. ¿Sabéis cuál es la base de una religión de obras? La base de una religión de obras son precisamente las buenas obras. Por lo tanto, el problema de esos hermanos a los que les escribe no es que no hicieran buenas obras. Seguramente lo estaban intentando con todas sus fuerzas. El problema era la orientación del corazón respecto a hacer esas buenas obras. Por lo tanto, el final de la carta de Hebreos, el final del sermón, de ese sermón de exhortación y de ánimo, no puede terminar simplemente con una oración para que hagan buenas obras. Y ya está. Es importante situar los textos dentro del contexto, porque si los sacáramos fuera del contexto y no supiéramos por qué escribe el escritor a estos hermanos, podríamos quizás llegar a entender eso. El propósito es hacer buenas obras, pero no nos podemos quedar ahí, simplemente y ya está. Aunque las buenas obras son necesarias, no estoy diciendo lo contrario. Somos llamados a hacer buenas obras. La palabra nos habla de ello. Tenemos muchos textos, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tito 3:8, en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Incluso en este libro que hemos estado meditando, Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que las buenas obras son buenas y las buenas obras en el creyente se esperan. Pero ninguno de estos textos nos indica que las buenas obras son un fin en sí mismas. Mucho menos aún que las obras tengan relación alguna con nuestra salvación. Efesios 2, la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras son necesarias y son buenas cuando cumplen el propósito que Dios tiene para ellas. Y este propósito lo podemos ver también en la palabra de Dios. Jesús mismo habló acerca de eso. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, es muy interesante lo que dijo Jesús allí. Escuchad, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y aquí viene el propósito. Y sigue diciendo Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuelvo a leer, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin del hombre y ese es el fin de las buenas obras. Ese es el propósito final de Dios para el hombre.
Y esa es la conclusión de esta exhortación también, que su obra en nosotros dé fruto. Y ese fruto brille de tal manera que Dios sea glorificado. Que nuestro fruto evidencie la gloria de Dios. Esta es la oración del escritor de Hebreos para estos hermanos en el versículo 21. Ser aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es su oración. Y así acaba esta carta, este sermón de Hebreos. Que la obra de Cristo en nosotros y no la nuestra, y que sea Él glorificado y exaltado y no nosotros. En toda esta serie hemos estado proyectando el título, ahora no está, pero si os habéis fijado seguro que sí, es La supremacía de Cristo. Y en aquella predicación del 24 de enero de 2023, que queda tan atrás ya, se hizo una introducción a esta carta, en los primeros minutos de predicación de la carta de Hebreos, un poco particular, porque se hizo un spoiler. Un spoiler es decir lo que vendrá. Entonces la introducción a esta carta fue hacer un resumen de la carta. Y en aquella introducción, Dani dijo, Cristo es más que suficiente para nuestras vidas. Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. Cristo es más que suficiente para nuestra santificación. Por lo tanto, con la mirada puesta en Cristo, permanece firme y persevera hasta el fin. Este sería un resumen de la carta, pero ahora que llegamos al final y que llegamos a esta despedida y a esta oración final, además podríamos añadir que Cristo es más que suficiente para que produzca en nosotros buenas obras que le glorifiquen a Él. De manera que tomando de nuevo esa introducción, ese resumen de la carta, podríamos leer lo siguiente. Cristo es más que suficiente para nuestras vidas. Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. Cristo es más que suficiente para nuestra santificación y Cristo es más que suficiente para producir en nosotros buenas obras que le glorifiquen a Él. Por lo tanto, con la mirada puesta en Cristo, permanece firme y persevera hasta el fin. Si tu mirada no está puesta en Cristo, no vas a permanecer firme y no vas a permanecer hasta el fin, pero tampoco vas a hacer buenas obras, verdaderas buenas obras que le den la gloria a Él. En esta iglesia es costumbre acabar en muchas ocasiones el culto leyendo una doxología. Doxología viene de las palabras doxa, que significa gloria, y logos, que significa palabra. Por lo tanto, una doxología es una expresión de alabanza, es una exaltación a Dios. Y esta oración que tenemos aquí al final no solo es una oración, no solo es una despedida, sino que además es una doxología, porque le da toda la gloria y toda la alabanza a Dios. Y en este final, de alguna manera resume esa supremacía de Cristo en esta doxología, con algunos términos que ya hemos visto a lo largo de esta serie. Él habla del Dios de paz, un concepto que vimos en Hebreos capítulo 7, cuando vimos esa analogía entre Melquisedec y Jesús. Melquisedec fue el rey de Salem, que significa el rey de paz. Hablando del pacto eterno, como vimos también en el capítulo 9 de Hebreos, un pacto establecido por Cristo, donde Él mismo entró con su propia sangre, llevando su propia sangre delante de la presencia de Dios, presentando el pago, la deuda que nosotros teníamos y haciendo la paz de esta manera entre nosotros y Dios. Pero este final que tenemos en estos versículos, esta oración, esta doxología, añade un nuevo concepto que, si bien era conocido ya en el Antiguo Testamento, en toda la carta no lo ha nombrado hasta llegar ahora al final. Y ese nuevo concepto que no ha nombrado el autor de Hebreos en todos esos capítulos es el gran pastor de las ovejas, Jesús. Él ha hablado de Jesús en términos del Hijo de Dios, de sumo sacerdote, de autor de la salvación, de mediador del nuevo pacto, de Rey eterno, pero no ha hablado hasta ahora como pastor de las ovejas. Y que Jesús sea el pastor implica que nosotros somos las ovejas. El gran pastor es el que nos hace aptos y es el que hace que nuestras obras le sean agradables. Por lo tanto, que sean verdaderamente buenas obras. Una oveja da leche y con esa leche se puede producir queso.
Además, una oveja da lana y con esa lana se pueden hacer prendas de abrigo. Así que una oveja verdaderamente es muy útil. ¿Pero alguna vez habéis visto a una oveja prepararle un vaso de leche al pastor cuando éste está sediento? ¿Alguna vez una oveja ha preparado un buen queso cuando el pastor tiene hambre? ¿O alguna vez una oveja se ha quitado su lana para abrigar al pastor para que éste no pase frío? No, ¿verdad? Una oveja no es capaz de hacer eso. Una vez vi una noticia, no hace mucho, fue en el año 2021, quizás algunos de vosotros también la visteis. Son estas noticias un poco absurdas que aparecen en los telediarios cuando quieren rellenar y no tienen mucha cosa que decir. Y esta noticia trataba de una oveja. Una oveja en Australia, una oveja que se llamaba Barak. Y esa oveja estuvo perdida durante 5 años en Australia. El milagro es que no murió. La encontraron después de 5 años en un bosque. ¿Pero sabéis cómo la encontraron esa oveja? Llevaba encima 35 kilos de lana, porque nadie la había podido esquilar durante todos esos años. Tenía tanta lana, tanto vellón, que le tapaba los ojos y se había quedado ciega. Además, ese peso y ese volumen le dificultaba el poder alimentarse, estaba muy débil y estaba muy enferma. Si lo hubiera encontrado un poco de tiempo más tarde, la oveja hubiera muerto. Y así somos nosotros, sin el gran pastor de las ovejas, sin Jesús. Como hijos de Dios, como ovejas, tenemos la capacidad de producir leche y lana, pero son frutos inútiles sin el pastor. Nuestras buenas obras sin Cristo, que es el pastor, son totalmente inútiles. Durante varios años iba con mis padres, ya casado con mis hijos y mi esposa, al Pirineo de Huesca, y allí había un pastor que tenía ovejas y cabras y producía yogures, quesos y demás. Y se ve que estaban muy buenos, porque yo no como ni queso ni yogures ni nada, pero veo que la gente disfruta con ello. Y una pregunta más. No sé si habéis estado en esta situación, que vais a un lugar donde hacen queso artesanal y probáis ese queso. Cuando pruebas ese queso y disfrutas comiendo ese queso, ¿a quién glorificas? ¿A la oveja? ¿O a quien ha hecho el queso? Al pastor. Al pastor, ¿verdad? Toda la gloria es para Cristo, el pastor de las ovejas. No hay ningún mérito en la oveja, porque por sí misma no puede hacer nada con aquello que puede llegar a producir, pero se pierde, no es útil, no es agradable, si no hay un pastor que cuide de ella. Una oveja tiene los medios, pero no tiene la capacidad. Solo el pastor puede obtener leche para que sea útil, o hacer queso con ella, o obtener lana para que con ella se pueda hacer ropa de abrigo. Esos medios que tiene la oveja son los medios de gracia que el Señor nos ha dado. La palabra, la oración, la comunión, medios de gracia que podemos ver bien reflejados en este final, en esta despedida de la carta de Hebreos. Pero el punto principal es que el gran pastor, Jesús, esté en medio de su rebaño, por medio de su Espíritu, para hacernos aptos, para producir buenas obras en nosotros. El escritor en el versículo 22 indica que les había escrito brevemente. Si el escritor de Hebreos hubiera profundizado en la figura de Cristo como pastor de las ovejas, hubiera tenido que escribir otro libro para hablar de ello. La figura del pastor era bien conocida en el Antiguo Testamento, y los hermanos a los que les escribe la carta conocían bien la importancia de la figura del pastor. Abel, el primer pastor, Génesis 4:2. Job también era pastor, tenía 7.000 ovejas. Le siguieron todos los patriarcas que fueron pastores: Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos de Jacob. Moisés también fue pastor de ovejas y luego pastoreó a toda una nación hacia los pastos que el Señor tenía preparados para ellos. David también fue pastor y el Señor lo usó para pastorear el reino. El profeta Amós también fue pastor. Todos ellos y muchos otros fueron pastores y guiaron al pueblo y dieron buen testimonio, pero no fueron suficientes. Pedro, en 1 de Pedro 5:4, en el texto original, llama a Jesús el pastor de pastores. Solo Jesús es el gran pastor y solo Jesús es el buen pastor, título el cual asimismo se llama Jesús en Juan 10:11. Y dice Jesús: yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús es el gran pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Qué significa eso? Si Jesús es el buen pastor, ¿significa que los demás pastores son malos pastores? No. En todo caso, si Jesús es el gran pastor, implica que los demás pastores son pequeños, pero no necesariamente malos. La referencia de que Jesús sea el gran pastor o que Jesús sea el buen pastor hace referencia a que Él, por encima de cualquier otro, es infalible. Jesús no falla. Todos los demás pastores que encontramos en el Antiguo Testamento no fueron infalibles guiando al pueblo. Hicieron buenas obras, hicieron su trabajo, pero fallaban. Jesús es el único que no falló. Fíjate en este texto en el que Jesús habla en Juan 10 como sigue en el versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús es el gran pastor infalible porque sus ovejas oyen su voz, le obedecen y le siguen. No es que las ovejas tengan que tomar la decisión, tengan que pensar si le siguen o no le siguen, si van a obedecerlo o no le van a obedecerlo, no. Es que cuando oyen su voz, le siguen. No hay más. Es infalible. Pero no solo eso, sino que el gran pastor hace algo más que ningún otro pastor puede hacer. El mismo capítulo de Juan, versículo 28 lo dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la infalibilidad del gran pastor. Jamás nadie las arrebatará de su mano, y no perecerán jamás. Cuando a un rebaño de ovejas no hay pastor o hay un pastor en prácticas que no es un buen pastor, lo que le ocurre es que se dispersan las ovejas por todo el monte. Las ves todas desperdigadas y cuando se dispersan son una presa fácil. Y en el Antiguo Testamento hay varias referencias a ello. Primera de Reyes 22:17, Isaías 13:14, Jeremías 10:21, por ejemplo. Los destinatarios de la carta, esos hermanos a los que les escribe, conocían estas citas. Ellos sabían que apartarse del gran pastor de las ovejas quería decir ser presa fácil. Y esta era la situación en la que se encontraban algunos de ellos. Recordarles que Jesús es el gran pastor, traería a sus mentes de los destinatarios de la carta que eso significaba el tener cercanía, el tener compañía, el tener seguridad, tener protección, hasta el punto que el gran pastor dio su vida por ellos. El gran pastor les da paz y la seguridad que necesitaban en esos precisos momentos de dificultad. El gran pastor les daba la confianza de que él mismo produciría buenas obras en ellos. ¿Qué sentido tenía entonces apartarse del gran pastor para volver a las obras del judaísmo si sin el gran pastor no era posible hacer buenas obras? El meter este título del gran pastor aquí al final, en esta carta, les traería a sus mentes el Salmo 23, por ejemplo. Ponte en situación de estos hermanos que se están apartando, están pensando en volver a hacer obras y ahora al final, de forma magistral, el escritor pone el título del gran pastor de las ovejas en la despedida de la carta. Y que trajera eso a sus mentes el Salmo 23. Me gustaría que lo buscarais y que lo leyerais conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La figura de Cristo como pastor implica tener una cercanía y un cuidado que la figura como sacerdote o como rey no tiene. La figura de Cristo como pastor implica que Él puede obtener de nosotros buen fruto que le glorifique.
La figura de Cristo como pastor implica tener un guía que nos lleve por el buen camino, que nos dé refugio, que nos lleve a buenos pastos y que nos dé descanso. La figura de Cristo como pastor implica no perdernos jamás. Pero si en algún momento te pierdes, Él vendrá a rescatarte si verdaderamente le perteneces. La carta a los Hebreos nos ha hablado de la supremacía de Cristo, de cómo Cristo es único y suficiente para traer la paz entre nosotros y Dios, para rescatarnos, para perdonarnos y darnos vida eterna. Solo Cristo y nada más. Y a medida que profundizamos más y más en esa supremacía de Cristo, más y más nos damos cuenta que quien sale bendecidos somos nosotros. Cuanto más supremo es Él, más bendición hay para nosotros, para su iglesia, para sus ovejas. Esta carta es una carta llena de gracia, llena de bendiciones que Dios nos da como hijos. La única buena conciencia que verdaderamente es buena es la del Dios de paz, que nos da gracia en abundancia. Y en ese sentido finaliza esta carta. La gracia sea con todos vosotros. Toda la obra de Cristo en la cruz es gracia. El hecho que nosotros podamos meditar en su palabra es gracia. Que hoy estés aquí escuchando su palabra es gracia. Que podamos servirle es gracia. Que Él escuche nuestras oraciones es gracia. Todo lo que hemos recibido es gracia sobre gracia. Este final de la carta nos tiene que recordar que nuestros ojos deben estar fijados en Cristo, porque fuera de Él no hay gracia abundante. No la vas a encontrar. Que nuestra buena conciencia esté gobernada por su Espíritu Santo y no simplemente por nuestro corazón o por nuestra propia voluntad. Que como ovejas podamos reconocer su voz y tener discernimiento suficiente para seguirle. Que recordemos que su propósito es que hagamos aquello que le es agradable delante de Él, precisamente por medio de Él mismo, de Jesucristo. Y que nuestro propósito sea, por encima de todo, el de darle toda la gloria a Él, para siempre, para toda la eternidad. Me gustaría acabar este sermón con una oración. Y me gustaría que inclinarais vuestras cabezas y que cerrarais vuestros ojos. Y voy a finalizar con una oración que encontramos en el Salmo 80, en los versículos del 1 al 3. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas y a orar al Señor. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Que el Señor nos bendiga.